13 de mayo de 2025. Cicerón de la amistad. Pero antes de leer el texto, igual vamos a decir unas palabras como de introducción porque vamos a pasar como a otro ambiente, otra época histórica. Vamos a pasar al mundo latino y vamos a dar un salto de varios siglos, porque con Cicerón, bueno, quizás Augusta nos podría decir cuándo vivió Cicerón, alguna reminiscencia de la antigüedad, ¿no? ¿Alguien sabe? Eh, o sea, sé que vivió por las zonas de Italia. Sí, ¿qué zona principalmente de Italia? Solo sé que fue por las zonas de Italia. O antes aún que eso, ¿cómo se llamaba políticamente lo que ahora se llama Italia? El nombre Italia ya existía, el nombre Italia es antiguo, ¿eh? Pero no existía Italia como un país. El país no se llamaba Italia, se llamaba la región, ¿sí? Digamos la península, la bota de Ya era el Italia. Imperio Ese Romano. nombre ya es de ya los griegos, ya en tiempos de los griegos se llamaba así Italia, pero el país después se llamará más bien, todos saben, es una pregunta fácil. Eso no lo sé. El Imperio Romano. Exacto, Imperio Romano. O sea, en esa época habría que decir más exactamente República Romana. Claro, el Estado era el Estado romano, ¿no? Se llamaba romano. Y se siguió llamando Estado romano también cuando Italia fue unificada, ¿no? Los romanos. ¿Cuándo fue fundada Roma? Profe, no me preguntes fechas. Aprox. Mi problema con los números va hasta en historia. Más o menos en qué siglo o en qué milenio o en qué parte del milenio. Ahí. Sí, sí lo sabes, adivina. Ahí. Más o menos, Profe, no me haga adivinar. más o menos. Voy a decir, eh, quiero decir, no 50 y tanto antes de Cristo. No entendí, ¿50? Pero yo lo busqué en internet y me parece que es el 753 a.C., según los Claro, es arqueólogos. 753 antes de Cristo la fecha tradicional, que es una fecha indicativa, digamos, pero sí se ha confirmado por los hallazgos arqueológicos, tal como en el caso de Troya, de la guerra de Troya. Se ha demostrado que los hallazgos arqueológicos del siglo XX han demostrado que más o menos decían la verdad las leyendas que tenemos, o sea, tanto como las de Homero acerca de Troya, como también las leyendas romanas de Rómulo y Remo. Bueno, aparte los hechos más legendarios, digamos, pero el tipo de la época, digamos, el tipo de civilización, el momento histórico, es más o menos cercano a lo que decían las primitivas leyendas sobre el origen de Roma, ¿no? Que em, fue fundada por Rómulo, ¿no? y Remo, que venían de una ciudad cercana, Alba Longa, y nació entonces como un pueblo de refugiados, en realidad, Roma, en la orilla del Tíber, que en ese momento formaba como un confín entre el territorio latino, digamos, de las tribus de los antiguos latinos, y los etruscos, que en cambio estaban hacia el norte, que eran un pueblo distinto, digamos, una etnia distinta a la latina, que probablemente había inmigrado recientemente desde Asia Menor y que eran en ese momento, digamos, una civilización superior a la latina. Traían una civilización más avanzada, tenían ya la escritura, tenían eh, ciudades, una civilización urbana, Entonces, cuando tenían... habla de latina, perdón, ¿Cómo? profe, perdón, cuando habla de latina, ¿está hablando de España o está hablando de América Latina? No, ninguna de las dos cosas, porque España y América Latina se llaman latinos después de muchos siglos de que los latinos originarios fundaran un imperio, ¿no? Los latinos originarios eran unas tribus que vivían en Italia, un poco al sur de lo que después será Roma.
de la actual Roma, digamos, Roma que ha estado siempre en el mismo lugar, digamos, de la Ya, actual Roma, que es la que se fundó en el siglo octavo antes de Cristo. Eran unas tribus em, itálicas, digamos, era una etnia itálica, indoeuropea, venida de las antiguas como invasiones indoeuropeas del segundo milenio antes de Cristo. Bueno, y los itálicos, la península itálica estaba habitada por varias tribus, que después darán nombre a las futuras después como regiones dentro de Italia. Umbros, cálabros, samnitas, etruscos, pero los etruscos eran de otra etnia. Y bueno, los latinos fundaron Roma, pero Roma pronto pasó a ser como la ciudad líder dentro de las propias tribus latinas, y las unificó. O sea, fundaron una especie de confederación de ciudades latinas donde Roma era la ciudad líder. Y bueno, en el espacio, y bueno, Roma fue inicialmente una monarquía. Tenemos, según la tradición, registrados 7 reyes en Roma, más o menos entre el año de fundación, desde Rómulo, desde el año 753 hasta el año 500 antes de Cristo. En el año 500 antes de Cristo hubo una especie de colapso de la monarquía, y digamos, la aristocracia latina echó al rey, que en ese momento era un etrusco, un príncipe etrusco era en ese momento el rey, el último rey de Roma, y entonces se fundó la república. Los romanos inventaron básicamente eso que hasta el día de hoy llamamos república, ¿no? Digamos, nuestros estados modernos, a pesar que después se han llamado también, hoy en día amamos llamarlos democráticos, copiando la palabra de los atenienses, digamos la palabra griega, ¿no? La democracia. Pero en realidad nuestros sistemas modernos copian mucho más el sistema republicano, mucho más que democracia, son repúblicas. La república es un sistema mixto, que no es solo democracia como era en Atenas, en el tiempo de Platón, em, sino que un sistema mixto donde digamos, el gobierno de los aristócratas, del Senado, se balancea con la Asamblea Popular. Entonces es un invento que hicieron que balancea, en el fondo, aristocracia, poder de la aristocracia y poder popular. Y elige magistrados anuales, o sea, gobiernan la ciudad magistrados que no duran mucho en el cargo, duran un año en general, precisamente para que no se convierta en una monarquía, para que no haya demasiado poder en las manos de una sola persona, como ocurría en las monarquías antiguas, las que en griego se llamaban tiránides, la tiránide. Y los etruscos también conocían como monarquía, digamos. Entonces nace un sistema nuevo. Los romanos en ese sentido fueron pioneros, digamos, inventaron un sistema nuevo que precisamente era capaz de sacar, digamos, lo mejor de cada una de las clases sociales digamos, eh, que lograba un equilibrio, digamos, dentro de las diferentes clases sociales. Y ese sistema fue exitoso. La República Romana duró 500 años, obviamente a través de reformas y evoluciones varias, pero como tal duró 500 años y le permitió a los romanos prosperar y ampliarse. O sea, el dominio romano se amplió sistemáticamente, a diferencia de los griegos, que siempre se mantuvieron como en ciudades que, digamos, separadas, que ninguna de las cuales logró imponerse a otra. En cambio, los romanos fundaron un estado que no solo era poderoso y próspero, sino que lograba ampliarse y mantener la armonía dentro de un contexto más amplio. Y entonces, bueno, poco a poco los romanos conquistaron prácticamente toda la península itálica. Después se expandieron hacia el sur, hacia las islas del Mediterráneo, Sicilia, Cerdeña, las grandes islas del Mediterráneo central. Y bueno, ahí se chocaron con el gran imperio marítimo del norte de África, que era el imperio de Cartago. Había una poderosa ciudad como marítima en el norte de África fundada por los púnicos, en lo que ahora sería Tunisia, norte de África, y que fue un desafío fuerte para los romanos. Los romanos la derrotaron durante 3 largas guerras, las famosas guerras púnicas, que fueron como la epopeya, digamos, de los romanos. Los romanos
No tenía una epopeya de los tiempos heroicos, como tenían los griegos con la Ilíada, la Odisea. Más bien tuvieron una epopeya de tiempos modernos para ellos. O sea, su epopeya fue una epopeya de eventos plenamente históricos, las guerras púnicas que se combatieron entre más o menos el año 300 y el 200. O sea, ocuparon como el siglo tercero antes de Cristo. Y bueno, como consecuencia de las guerras púnicas, los romanos ocuparon entonces el norte de África, que era propiamente el imperio cartaginés, y también una buena parte de la península ibérica. Ahí empezó a haber latinos en España, o sea, se conquistó España, por eso España es una región tan romanizada, tan latinizada, porque fue conquistada por los romanos tempranamente en el siglo III antes de Cristo y la civilización romana se estableció entonces muy profundamente en España, ¿no? Al punto de que el idioma que hablamos hasta el día de hoy prácticamente el latín, digamos, el español que todavía hablamos es el idioma más cercano al latín que exista, incluso más que el italiano. Se ha mantenido más, bueno, salvo que tiene algunas importaciones del árabe, ¿no? Tiene palabras árabes el español. Pero fuera de eso, como el 95% del idioma que hablamos es básicamente latín. Después de eso, después de controlar como el Mediterráneo occidental, los romanos se dirigieron hacia el oriente, donde estaban los... ¿Qué había políticamente en Oriente? Augusta, recuérdanos tú un poquito. Por, to- por toda esta época, o sea, después de la Grecia, de la época de la Grecia clásica, ¿no? Cuando terminaron como las ciudades-estado de Grecia clásica, ¿qué ocurrió políticamente en Oriente? ¿Cuál fue el gran cambio? En Oriente hubo un cambio muy brusco, a diferencia del cambio que hubo en Occidente, donde la conquista romana fue segura pero no rápida, fue lenta pero segura, entre comillas lenta, pero digamos, no fue brusca. En cambio en Oriente hubo un cambio brusco, se produjo una campaña militar muy rápida, que todos ustedes conocen también seguramente, han oído hablar de ella. Desde Grecia partió una campaña militar hacia Oriente. ¿Quién fue que la guió? Me suena, profe, lo que está diciendo, pero si no fuera porque sé qué años aproximadamente estamos hablando, iba a decir una tontería, pero no, no se me viene. No Estamos se me hablando viene de ahora la mismo. posterior a Platón, o sea, eh, digamos del año 350 en adelante. ¿Aló? No, por eso, profe, yo iba a decir, yo estaba en un momento, mi cabeza se fue con lo que estaba explicando a España y esas partes. Entonces, por eso sabía que era una tontería y no era lo que estábamos hablando. Claro, ahora de Occidente nos vamos un momentito Pero no, rápido no a se me Oriente viene para otro a hacer la cabeza. el panorama en Oriente. En Oriente, ¿cuál es la más famosa? Es quizás la más famosa campaña militar de todos los tiempos. La más famosa expedición militar, más como legendaria, o sea, legendaria en el sentido de que pasó a ser mítica, pero es histórica, es completamente histórica. ¿Quién fue el general que conquistó todo el Oriente, digamos? Todo el que nosotros ahora llamamos el Medio Oriente y lo transformó en colonias griegas, ¿no? Porque las colonias griegas hasta la época de Platón y Aristóteles eran Grecia y algunas islas de Turquía al frente y algunos territorios en Italia en Occidente. Pero al final del siglo IV, Alejandro de Macedonia, ¿no? Alejandro Magno, ¿se estudia todavía algo de eso en, en historia o no? Alejandro el Grande, ¿no? No, Alejandro, sí, Alejandro Magno todavía aparece, se Alejandro lo prometo, Magno, profe. Se claro, me fue. organizó una expedición contra, ¿a quién agredió? Ha- A los egiptos, Había a los hacia egipcios. Oriente, no, los egipcios ya habían sido conquistados, eran parte de otro imperio. ¿Cuál era el gran imperio que confinaba a Oriente con los griegos, que en su momento habían atacado a los griegos, que habían sido los enemigos históricos, digamos,
que habían intentado conquistar Grecia y habían sido derrotados a comienzos del siglo V antes de Cristo. Y a finales del cuarto, o sea, 2 siglos después, los persas habían sido que había sido la gran también epopeya histórica de los griegos, ¿no? Las guerras persas, las guerras contra o también llamadas guerras médicas, contra medos, no contra los médicos, contra medos y persas, las guerras médicas. Em, Prácticamente el imperio persa era un imperio que había conquistado todos los demás imperios orientales, había conquistado babilonios, egipcios, sirios, Israel, digamos, el pueblo de Israel había sido conquistado también. Todos los pueblos, todo lo que llamamos el Medio Oriente, desde Turquía prácticamente hasta los confines de la India, prácticamente hasta Pakistán. Entonces era un imperio inmenso y los griegos eran pocos. El imperio de Alejandro, o sea, el reino de Alejandro era pequeño, el reino de Macedonia. Era un pequeño reino en las montañas al norte de Grecia. Y sin embargo, macedonios y griegos eran más, digamos, avanzados y aguerridos. Y bueno, y Alejandro era también un genio de la estrategia. Y en una sola década, prácticamente durante 10 años, menos de 10 años, duró la campaña militar de Alejandro Magno, que era un joven. Alejandro Magno era un joven y nunca llegó a viejo porque la campaña militar fue demasiado intensa. Terminada la campaña, prácticamente Alejandro murió a los 33 años, dejando una viuda y un bebé de 1 año, digamos. Pero el resultado de la campaña tuvo un impacto histórico sin precedentes y tampoco sin comparaciones con ningún otro evento posterior, porque prácticamente todo el Medio Oriente pasó a ser una gran colonia griega, pasó a ser colonizado por los griegos. Y eso significó entonces una expansión también territorial enorme de la cultura griega. O sea, fue un evento que, claro, digamos, políticamente después terminó como todos los imperios, pero culturalmente dejó una huella imborrable que hasta hoy prácticamente resentimos, porque la cultura griega digamos, se amplificó, se estabilizó, se difundió en muchas partes. Y bueno, cuando los romanos conquistaron a su vez todo lo que había sido Grecia y el imperio, digamos, los varios reinos que habían salido del imperio de Alejandro, eso también significó un impacto cultural enorme de la cultura griega sobre la cultura romana. O sea, los romanos conquistaron militarmente el oriente, lo que sería ahora Grecia, de Grecia hacia el oriente, Grecia, Turquía, Egipto, Siria, Irak, digamos prácticamente hasta la Mesopotamia. Todo pasó a ser imperio romano o república romana, pero culturalmente fue al revés. O sea, culturalmente fueron la cultura griega que influyó porque era una cultura superior y entonces los romanos fueron a partir de esa época en todos los aspectos culturales, incluida la filosofía, la literatura, etcétera, fueron básicamente conquistados por los griegos, ¿no? Eh, bueno, todo esto ocurrió antes de la época de Cicerón, ¿no? Esto nos lleva ya a la época de Cicerón. En la época de Cicerón estamos ya en el siglo primero antes de Cristo, o sea, el último siglo anterior al nacimiento de Cristo. Es la época que ve finalmente la crisis final de la República. La República Romana había durado 5 siglos, había sido fundada en el año 500, pero en torno al año 100 más o menos empezó a estar en grave crisis. Y prácticamente del año 100 hasta el 50, que ya son años de la vida de Cicerón. Cicerón nació como en el 103 antes de Cristo, por ahí, en una ciudad cerca de Roma, y vivió en toda la primera, o sea, no, en realidad casi hasta su muerte prácticamente, vivió la tragedia de las guerras civiles. O sea, en Roma se sucedieron una serie de guerras porque ya el sistema republicano ya no funcionaba. Entonces prácticamente hubo una serie de golpes militares en que los grandes generales se enfrentaban para llegar al poder. En el fondo eran,
digamos, el sistema republicano, el Senado ya no lograba controlar la situación, se elegían los magistrados, pero el poder de los magistrados no funcionaba porque los generales que recibían el poder el imperio era tan grande que cuando un general recibía el poder para ir a combatir una guerra en España no, porque ya estaba pacificada, pero en, en Oriente sobre todo, hacia los confines orientales, el poder que tenía un general era tanto que al final desestabilizaba los equilibrios del Estado. Y entonces finalmente fue una guerra entre diferentes generales que terminó siendo ganada por Julio César. Más o menos estamos en el año 50 a.C. Cicerón fue del partido, digamos, en esta contienda que se libraba en este momento, Cicerón fue del partido republicano, o sea, que se oponía a eh, digamos, a lo que nosotros llamaríamos dictadura militar. O sea, en el fondo Julio César era un militar, ¿no? Que instauró una dictadura. De hecho, la propia palabra dictadura pasó a tener este sentido peyorativo que le damos hasta el día de hoy, precisamente por Julio César, porque Julio César transformó, porque originalmente dictadura en el sistema republicano antiguo romano era un estado de emergencia simplemente. O sea, se le daba el poder a un general durante 6 meses por alguna emergencia, lo que nosotros llamaríamos, bueno, eso, estado de emergencia se llama todavía, ¿no? Donde hay reglas militares, pero es un periodo acotado de tiempo. La dictadura duraba máximo 6 meses, ¿no? En cambio, Julio César se nombró a sí mismo dictador por 10 años. Y entonces, evidentemente, creó, digamos, la dictadura en el sentido que todavía le damos, entonces violentando la constitución como existía. Y después terminó autoproclamándose dictador perpetuo. Y finalmente pareció que se iba a querer autocoronar rey, incluso, cosa que en la tradición romana era muy mal vista, porque la tradición romana era republicana. Y la monarquía se le enseñaba a los niños de chicos que la monarquía era algo malo. Entonces, bueno, finalmente eso le costó la vida a Julio César. Cuando empezó a correr el rumor que Julio César se quería proclamar rey, terminaron asesinándolo. Se formó una conjuración por la cual 23 senadores lo apuñalaron en pleno Senado. Pero, aún así, aún muerto Julio César, la República no pudo funcionar. Entonces el Partido Republicano terminó igual perdiendo porque finalmente terminó tomando el poder un sobrino de Julio César que recogió como su herencia y finalmente instauró un tipo de régimen, podríamos llamarlo monárquico, con la astucia de no proclamarse rey. O sea, Octaviano Augusto, que le sucedió a Julio César en el poder después de otra guerra civil más, no se proclamó rey, pero de hecho armó un sistema donde mandaba él, básicamente. O sea, era un sistema de hecho casi monárquico, donde digamos, con todo un sistema digamos, de equilibrios, logró tranquilizar también eh, a las clases republicanas que querían mantener el régimen republicano, asegurándoles que iban a seguir funcionando las magistraturas republicanas, pero de hecho era él quien las controlaba. Y bueno, y hasta ahí llega la vida de Cicerón. Básicamente Cicerón cuando llega al poder en estos años trágicos de la última guerra civil entre César y su contrincante que era Marco Antonio, finalmente Cicerón cayó víctima de una de estas purgas que, digamos, o sea, como eliminaciones de adversarios políticos, digamos, fue considerado peligroso y fue asesinado un año después de la muerte de Julio César. Cicerón murió el año 43 antes de Cristo. Julio César fue asesinado el 44 y Cicerón el 43 por orden de Marco Antonio. Bueno, Marco Antonio, el competidor de Octaviano, después también perdió la guerra, digamos, contra Octaviano y Octaviano quedó como único. Este Marco Antonio también se conoce por la literatura, Augusta lo conoce porque es famoso Marco Antonio, aparte de ser el contrincante
Octaviano tuvo una historia que después también pasó a ser tema de literatura, una historia de amor. con quien con quien finalmente se enamoró y después se casó con una mujer muy famosa también, una de las mujeres más famosas de la historia antigua, y que pasó a ser de premio a Cleopatra. obras literarias. ¿Ah? ¿Cómo? Se casó con Cleopatra, ¿no? Sí, claro, se casó con Cleopatra, con la famosa Cleopatra. ¿Quién era Cleopatra? Personaje muy llegó a ser Fue la famoso. última faraona de Egipto. Fue la última reina de Egipto, claro, sí. No exactamente faraona, porque el faraón era el rey del Egipto antiguo, que en la época helenística había sido sustituido por un reino griego. O sea, los reyes de Egipto en esta época ya no eran los antiguos reyes como de etnia egipcia, ya no eran egipcios, eran griegos, ¿no? Era una dinastía griega que se había iniciado a la muerte de Alejandro Magno, y era la dinastía de los Ptolomeos. Los reyes de Egipto en la época helenística se llamaron todos Ptolomeos, fueron 16 Ptolomeos, entonces fácil recordarlos. Pero las mujeres no se llamaban Ptolomea, sino que tenían otros nombres, y ella se llamó Cleopatra. eh, y bueno, se peleó con su hermano y por eso finalmente, bueno, ella ganó en esta contienda y quedó como reina, porque logró primero seducir a Julio César. Julio César fue el primer como general romano que se enamoró de ella, y de hecho tuvo también varios hijos, Julio César, de Cleopatra. Pero después, muerto César, Marco Antonio viajó a Egipto y también se enamoró de ella. Y ella fue la que en el fondo lo convenció a seguir en esta lucha contra Octaviano, ¿no? Pero evidentemente Octaviano finalmente logró ganar esta guerra también alegando que en el fondo Antonio era un traidor de la patria porque se estaba casando con una reina extranjera cuyos intereses eran evidentemente opuestos a los intereses romanos, independencia de Egipto, etcétera. Pero Egipto hay que pensar que Egipto en esta época no es el Egipto que nosotros conocemos en la época moderna, un país como del tercer mundo, un país deprimido, pobre, atrasado, etcétera. No, el Egipto de la antigüedad era una zona, todo lo contrario, era la zona más rica y más desarrollada del mundo en esa época. Tenía la mejor ciencia, la mejor industria, la mejor, el mayor ingreso, era uno de los países más ricos. Entonces por eso Cleopatra, ella se sentía muy poderosa, pensaba poder enfrentar a los romanos, pero los romanos en cambio ya eran mucho más poderosos. Finalmente entonces, muerta, derrotada Cleopatra, ella se suicidó. Y bueno, finalmente Egipto cayó también en poder de los romanos. Y así los romanos completaron básicamente la conquista de todo el Mediterráneo. Y así termina una época. Bueno, Cicerón entonces es uno de los últimos exponentes para nosotros de la tradición romana republicana. Y después empieza un poco una historia diferente, que será la historia como del imperio, aunque nominalmente Roma siguió siendo una república, ¿eh? Esa fue como la habilidad de Octaviano, seguir llamando el Estado república, pero de hecho lo transformó, el Estado romano se transformó profundamente. Bien, bueno, Cicerón, volviendo ahora a Cicerón, Cicerón cuando se dio cuenta que ya la política iba mal para él, prácticamente se retiró a vida privada y pasó, digamos, los últimos años, antes después de ser asesinado, pero los últimos años los pasó con relativa tranquilidad en el campo. Se fue a una finca que tenía en el campo, fuera de la ciudad, y se dedicó básicamente a escribir, como a la filosofía y a la literatura se dedicó. Él había sido un gran abogado, un gran orador, tenía una fuerte formación política y también retórica, hablaba muy bien, quedó por siglos como el modelo de la oratoria en Roma. O sea, Cicerón
políticamente, digamos, su partido fracasó, pero literariamente él ganó en el sentido de que él marcó un modelo en la literatura romana y en la lengua romana. O sea, quien quería aprender latín, y hasta el día de hoy, quien quiere aprender latín tiene que leer a Cicerón. O sea, quedó como el modelo insuperable de escribir, de hablar y de escribir en lengua latina. Y hasta el día de hoy, o sea, si uno quiere aprender, básicamente se le hace leer a Cicerón. Pero también es importante para la filosofía porque se dedicó a estudiar filosofía y en el fondo a traducir al latín lo que era lo mejor de la producción filosófica griega. No solo traducir en el sentido de traducir libros, sino de traducir ideas. O sea, él escribió obras originales eh, donde las ideas como tales están sacadas de la filosofía griega, pero repensadas, remeditadas a la luz también de la sensibilidad romana, ¿no? Y entonces es un ejemplo muy interesante como de inculturación, como él quiso como absorber, digerir de lo mejor de la cultura griega, pero para presentarlo a un público romano que tenía otra sensibilidad. Con respecto a los griegos, una sensibilidad menos abstracta, menos especulativa, filosófica, como tenían los griegos, y más práctica, más política. Y de hecho las obras filosóficas que él escribe todas tienen temas que son muy prácticos, como este, por ejemplo, el tema de la amistad. Bien. Eso era como para ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio. Pero se me olvidó pasar lista. Voy a aprovechar antes de leer el texto. Voy a anotar, pero me gustaría que volvieran a salir a la luz las caras. A ver, Daniela. Osandón. Paulina. Patricia. Augusta. A ver, don profe, yo sigo sin cámara, no he podido arreglar el problema. Ya, te va a tocar leer entonces. Ahí. ¿Pudiste bajar el archivo? María Ángeles. Sí, Ya, perfecto. Sofía. Hola, profe. Hola. Em, no. No está Fabián. Anastasia, ¿estás? Anastasia. Vamos a ver si aparece. Ahí está. Anastasia, bien. Em, bien. Hola. Hola. Eh, Partamos entonces con la lectura. Leamos lo del comienzo para ver cómo es la ambientación. Cicerón escribe diálogos para imitar a Profe. Platón. Bueno, la diferencia básica con los diálogos platónicos es, sin embargo, que son diálogos que él ambienta en una época anterior a la suya. O sea, no habla directamente de gente que son amigos de él, sino que más bien son gente que pertenecen a la generación anterior. Eso fundamentalmente porque Cicerón considera que su propia época es una época ya de profunda crisis y decadencia, y que en cambio en la generación anterior todavía pervivían personajes como de una época que él consideraba mejor, superior dentro de la tradición romana, sobre todo tradición política. Esa es la otra diferencia. Los personajes que trae en escena Cicerón son todos personajes políticos, para subrayar, eh, también la importancia práctica, que es lo que está diciendo, que no es algo para como filósofos que se juntan en un jardín tranquilos ahí, sino que son enseñanzas prácticas, aunque tengan una parte teórica,
pero que son enseñanzas para la vida y para la vida política, o sea, algo que debe servir inmediatamente también para la vida política. Entonces, por eso en la introducción él narra como que expone esta ambientación, para explicarle al lector cómo está ambientado, quiénes son los personajes. Bien. Entonces, al comienzo hay una introducción y después empieza el diálogo propiamente tal. Eh, ¿Quién quiere leer entonces como la introducción? La ambientación, llamémosla así. César, ¿quiere partir? La leo yo, profe. Ya, perfecto. Ya. Sería. Quinto Mucio, el augur. Solía contar con su gracejo y gran memoria muchas anécdotas de Gallo Lelio, su suegro, y no vacilaba en ninguna de sus narraciones en tildarlo de sabio. Por mi parte, mi padre había puesto mi educación en manos de Ezéola, en cuanto a vestir la toga No viril, entendí, de tal manera que, disculpa que hasta yo donde tengo pudiera y se me permitiera, no me alejara nunca de su lado. Por este motivo, yo almacenaba en mi memoria, ¿sí? Ah, no, que estamos desfasados. Dije algo antes, pero ya pasó el tiempo, no importa. Estamos desfasados en la... Sigue nomás. Ah, sí, es que dijo, tenía algo, pero no. Yo almacenaba en mi memoria todo cuanto él examinaba con su inteligencia, en especial en aquellos casos donde expresara su parecer de forma concisa y precisa, y me esforzaba en mejorar mis conocimientos merced a su sabiduría. Cuando murió, me dirigí al pontífice Ezéola, cuyo carácter y sentido de la justicia me atreví a decir que es el más destacado de entre todos los ciudadanos romanos. Sin embargo, esas son otras historias. Ahora volveré a centrarme en el augur. Si bien son muchas las Un imágenes que momentito, me ¿qué vienen a la significa cabeza, augur? recuerdo que una vez en su casa, sentada en el jardín, como tenía por costumbre, eh, Aparece esta palabra que no sé si augur, se sabe qué significa. ¿Qué significa augur? en este momento no recuerdo el término. ¿Cómo? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Eh, ¿Aló? eh, no sé, no sabría decirle, pero estaría mintiendo si le dijera algo. Ah, augur Se escucha. es el que interpreta los Eh, signos yo escucho. proféticos, o sea, que hace profecías a partir de signos que vienen de, por ejemplo, de los animales, del vuelo de las aves, o sea, el que interpreta los signos que envían los dioses para diferentes circunstancias. Entonces es un cargo importante porque en base a lo que decía el augur se podían tomar decisiones importantes también políticas, ¿no? O sea, son cargos religiosos, pero que tienen un impacto directo en la política. Es lo mismo el pontífice, ¿no? Es un Mm, sacerdote, el pontífice máximo, que es el jefe de un colegio también sacerdotal importante en Roma. El pontífice, el colegio son un colegio, los pontífices, y el presidente, digamos así, se llama pontífice máximo. Después los cristianos aplicarán este título al Papa, ¿no? Lo llamarán pontífice máximo, pero en origen el título era del sacerdocio pagano, era un sacerdocio tradicional en Roma. ya. ¿Estoy leyendo? Sigue nomás. Ya. Si bien son muchas las imágenes que me vienen a la cabeza, recuerdo que una vez en su casa, sentada en el jardín, como tenía por costumbre, cuando solamente estábamos presentes unos pocos allegados y yo en total, abordó aquel tema que entonces corría de boca en boca. De hecho, seguro que recuerdas. Ático, en especial porque tenías mucho trato con Publio Suplicio, cuando él, mientras era tribuno de la plebe, se opuso a Quinto Pompeyo, el entonces cónsul, con el que había sido uña y carne, con extrema ferocidad y gran estupor, o mejor dicho, lamento produjo entre todos. Así las cosas, Ezébola, cuando abordó esta misma cuestión, nos explicó el debate que Lelio había sostenido sobre la amistad con él y con su otro yerno, Gayo Fanio, el hijo de Marco, unos pocos días después de la muerte de Escipión el africano. Guardé en mi memoria las ideas de ese debate,
que he expuesto en este libro, tomándome alguna libertad, presentándolos como si ellos mismos estuvieran hablando para no estar repitiendo constantemente, dice, dijo, y para que parezca que los participantes están teniendo esa conversación cara a cara. Como ya me había solicitado más de una vez que escribiera alguna cosa sobre la amistad, este tema me ha parecido apropiado tanto por ser un tema de reflexión propio de todos los hombres, como por la relación que nosotros dos tenemos. Para un segundito ahí. Entonces, esto que estamos leyendo es la dedicatoria a su amigo Ático. O sea, él está escribiendo un libro sobre la amistad y se la está dedicando a su mejor amigo, que es Ático. Y efectivamente nosotros sabemos mucho sobre la amistad entre Cicerón y Ático porque tenemos todo un epistolario, tenemos varias decenas de cartas, digamos, que se intercambiaron Cicerón y Ático, que son muy interesantes, que dan todo un cuadro también de toda la vida en Roma en esa época, la vida política, la vida social. Entonces, este Ático también es un personaje muy importante para Cicerón y él quiere destacar que en el fondo él está escribiendo sobre la amistad, pero también porque él mismo tiene experiencia de ella, tiene un mejor amigo, tiene alguien al que le está dedicando este libro. Mm. Y lo otro que quería subrayar, aquí se menciona el africano. Se dice que la conversación tuvo lugar, bueno, el protagonista es este Lelio, que escribe, o sea, que tuvo esta conversación pocos días después de la muerte de Escipión el Africano. Este Escipión el Africano es un personaje muy importante en la historia romana. Augusta, dinos tú, ¿quién, quién es Escipión el Africano? ¿Te suena? ¿Por qué se le llama africano? No, nunca he escuchado ese nombre. ¿No? No se llama africano por ser africano, ¿no? Sino que por haber conquistado ¿Puedo África. suponer que es por, puedo suponer que es porque es de piel un poco más oscura? ¿Qué Ok, es ya, por? no le di, pero podría perfectamente haber sido eso. ¿Cómo no entendí? ¿Cómo? Ya dije que es porque tiene la piel un poco más oscura. No, no es por eso, no. Pregunté si era No, porque tenía la porque, piel un poco más oscura. no, porque los romanos le ponían el apelativo, muchas veces era tradicional ponerle el apelativo a los generales victoriosos, el apelativo de la región, de la nación que conquistaban. Y Publio Cornelio Escipión fue el conquistador de África, es decir, el que derrotó a los cartagineses, que le dio el golpe final al imperio cartaginés y conquistó África. Y entonces se le llamó africano y es como el personaje, como el general más ilustre, digamos, de toda la historia republicana romana, ¿no? Entonces es un personaje importante. Y él acaba de morir y su amigo Lelio, entonces Lelio habla de la amistad porque ha vivido la amistad con este africano, que no era, repito, no era un personaje secundario, digamos, era un personaje clave que pasó a ser como legendario, ¿no? Legendario digo, pero era un personaje completamente real, histórico. Em, bien, entonces eso para decir que este es un rasgo importante, digamos, de los diálogos de Cicerón, que, como repito, están muy anclados en la historia real romana, ¿no? No están como al margen como los diálogos platónicos, ¿no? Donde los eventos históricos están como en el trasfondo, no se mencionan. Aquí no, los personajes históricos, políticos romanos son centrales, ¿no? Porque en el fondo lo que él quiere subrayar con esto es que la amistad, como otros conceptos filosóficos, no es algo solo para filósofos, tiene que ser algo aplicable en la práctica, ¿no? En la vida real. Bien, sigue nomás. Ya. Así las cosas, he acometido este proyecto sin desgana a fin de que pueda resultar beneficioso para muchos a partir de tus peticiones. Pero al igual que en el Cantón Mayor que escribí para ti sobre la Catón, vejez, presenté a Cantón el Viejo como uno de los no Cantón, participantes. Catón. Catón. Bo- eh, sí.
Catón. Sí, me equivoqué. Porque no había otro personaje que me pareciera más adecuado para hablar de aquella etapa de la vida que aquel que tan largo tiempo fue viejo y en esa misma vejez floreció por encima del resto. Eh, me perdí. En esta hora, dado que nuestros padres nos han transmitido que su amistad con Escipión fue digna de recuerdo, me ha parecido que el personaje idóneo era Lerio para debatir sobre la propia amistad, un tema que Cébola recordaba que éste había abordado. Y no sé cómo un discurso de este tipo, afianzado sobre la autoridad de unos hombres de antaño y especialmente en la de unos eminentes, podría tener mayor peso. Por esto, cuando yo leo mis propias palabras, hay veces que me conmueven tanto que pensaría que es Catón y no yo quien habla. No obstante, de la misma manera que en aquel libro escribí de viejo a viejo sobre la vejez, en este libro como su mayor amigo. He escrito para mi amigo sobre la amistad. Entonces hablaba Catón, en cuya época casi nadie superaba en vejez y nadie en inteligencia. Ahora Lelio, no solo un sabio, pues por tal era tenido, sino también eminente merced a los honores que otorgaba su amistad. Hablará sobre la amistad. Me gustaría que alejes tu atención de mí y que pensaras que es el propio Lelio quien habla. Gallo Fanio y Quinto Mucio visitan a su suegro tras la muerte de Escipión el africano. Ellos inician el diálogo y Lelio responde, el cual versa en su totalidad sobre la amistad y que cuando lo leas te hará conocerte a ti mismo. Bien, y ahí termina entonces la dedicatoria. Leo lo siguiente, por favor. Espérate un poquito porque quizás tú ya leíste bastante. Quería recalcar que esta obra también, Catón, sobre la amistad, este es otro diálogo de Cicerón, sobre, en este caso, sobre la vejez, sobre la ancianidad, también es muy bonito. Es una lectura que, bueno, ustedes son jóvenes, pero quizás tengan un abuelito o alguien al que es una lectura muy buena para que, porque explica muy bien a través de la voz de Catón por qué la vejez todavía puede ser una etapa muy fructífera, muy buena, en que se pueden realizar cosas importantes. Es muy bonito también el libro sobre la vejez, sobre la ancianidad, como se llama, de Senectute. Oh, y ahora entonces, terminada la dedicatoria, aquí empieza propiamente el prólogo, donde ya entran en escena entonces aquí ya los personajes. ¿Ah? Mm, pero César ya leyó, quizás alguien más puede... em, ¿alguien más Creo es que también. voluntario? Yo también puedo. Anastasia, ¿Se escucha? ya, perfecto. Yo también puedo leer. ¿Y quién más? Porque este es un Sí. diálogo. ¿Se escucha un poco, no? La Daniela también dijo. Daniela. ¿Sí? Ah, ya. ¿Pero se escucha? No. Yo sí te escucho. Ah, sí. Ya. Mm, bien, parte entonces En el discurso, ¿verdad? donde dice, Discurso Sí. de Gallo Lelio sobre la amistad. claro, el primero que empieza a hablar es Fanio y se le dirige está hablando, los personajes son, eh, o sea, Lelio es el suegro y está hablando con sus dos yernos. Bien, ¿quién va a ser Fanio? Daniela. Bueno, Partes tú con Fanio, después ya se simplifica porque, bueno. pero ahora están hablando los Así son tres. las cosas, Lelio. ¿Es- ¿Están corridos los diálogos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Están corridos los diálogos? Es que sale Fanio, así son las cosas, después dice Lelio, dos puntos. No, no, que no. Lelio ahí es un Claro, vocativo. Lelio es un vocativo. Fanio. Así son las cosas, Lelio. Ah, ya.
Ah, ok, ya, ya. Ok, ahí, voy a empezar. Así son las cosas, Lelio. No ha existido un hombre mejor ni más ilustre que el africano. Pero también debes apreciar que todos los ojos se han centrado en ti, y todos te consideran y te tildan de sabio. Así se le rendían honores a Catón. Sabemos que a Lucio Acilio, en la época de nuestros padres, se le llamó también sabio, pero cada uno de ellos de un modo diferente. Acilio porque se consideraba que era un consumado conocedor de la legislación. Catón porque estaba versado en múltiples temas constantemente. Iba de boca en boca sus prudentes consejos, sus firmes acciones y sus precisas respuestas. Ya tuvieron lugar en el Senado o en el foro, y por este motivo casi tenía el apodo de sabio, ya durante su propia vejez. A ti, en cambio, de un modo algo diferente, no solo te consideran sabio por tu naturaleza y tus hábitos, sino también por tus esfuerzos intelectuales y tus conocimientos, y no a la manera del pueblo, sino como la gente instruida suele considerar a alguien sabio, de los cuales no tenemos noticia en ninguna parte de Grecia, excepto de uno solo en Atenas, pues los estudiosos de este tema no cuentan que entre los sabios o los conocidos como los siete sabios, y él, en efecto, incluso fue valorado como tal por el oráculo de Apolo. Creen que tú albergas esas clases de sabiduría, de tal manera que portas en tu interior todas tus posiciones y consideras que los infortunios humanos son menos importantes que la virtud. Por tanto, suelen preguntarme, ¿y creen que también a Escébola? ¿Cómo llevas la muerte del africano? En especial porque en la última nonas, cuando llegamos a los jardines de Bruto, el augur para observar los cielos, como es costumbre, tú no estabas presente, aunque siempre habías sido muy escrupuloso en asistir en ese día a aquellos oficios. Y entonces Anastasia va a ser Escébola. Ah, yo, ok. La verdad es que no son, es que son muchos los que preguntan. Lelio, tal y como ha dicho Fanio, como yo les respondo que por lo que he visto, estás llevando el pesar que te causó la muerte de un hombre tan descollante y, al mismo tiempo, tan amigo tuyo con mesura, aunque no habías podido evitar sentirte afectado, ni eso habría sido propio de tu condición humana. Respecto al hecho de que no pudieras asistir a nuestra reunión en las nonas, lo achaco a tu salud y no a la tristeza. Ah, ya, bueno, ahora termina Escébola, pero si quieres lee también Lelio, porque Escébola ya... Ok, ah, tus respuestas son desde luego correctas y verdaderas. Ni debería haberme ausentado de ese oficio, al que siempre he tenido por costumbre acudir cuando me lo permitió la salud. Ni considero que ningún infortunio puede obligar a un hombre firme a dejar pasar alguno de sus deberes. Más tú, Fanio, eres muy amable al afirmar que se me rinden grandes honores que yo ni admito ni pido, pero a mi juicio no juzgas correctamente de Catón. O bien nadie fue sabio. Lo que yo, al menos, me creo más, o solamente él, si es que hubo alguien, lo ha sido. Como por no andarme por las ramas, sobrellevó la muerte de su hijo. Recordaba la conducta de Paulo y había presenciado la de Galo, pero ellos soportaron las muertes de unos niños, Catón de un hombre hecho y derecho. Por esto, mira tú a ver si no deberíamos poner, y con razón, a Catón por delante de ese mismo al cual, como dices, Apolo consideró el más sabio. Del uno se enlazan sus acciones, del otro sus opiniones. Por lo que a mí respecta, consideradme, consideradme tal y como ahora mismo os voy a decir a los dos. Si yo ahora afirmara que mi añoranza por Escipión no me conmueve, los sabios apreciarían que correcta es mi conducta, pero sinceramente sería una mentira. Me afecta la pérdida de un amigo de tal calibre como, según creo, nunca jamás nadie lo será. Y, como puedo confirmar, nadie nunca lo ha sido antes. No obstante,
no carezco de remedio, yo mismo me consuelo y hallo gran solaz en el hecho de que no he caído en la equivocación que suele causar a la mayoría angustia por la muerte de sus amigos. Creo que la Escipión no le ha sucedido nada malo. Si algo malo ha sucedido, me ha sucedido a mí. Sufrir un gran pesar por el malestar propio es una característica de alguien que no ama a sus amigos sino a sí mismo. Sin embargo, ¿quién diría que su vida no ha transcurrido de manera ilustre? A no ser que deseara aspirar a la inmortalidad, cosa que Escipión nunca le preocupó. ¿Qué objetivo no ha alcanzado en esta vida que le sea a un hombre lícito aspirar? Él, que sobrepasó una y otra vez en su juventud merced a su increíble gallardía aquellas enormes esperanzas que sus propios conciudadanos habían puesto en él ya en su infancia. Él, que fue 2 veces elegido cónsul a pesar de nunca haberlo buscado. La primera vez antes de la edad que le tocara, la segunda en el año que le tocaba, aunque casi demasiado tarde para Roma. Él, que eliminó con la conquista de las 2 ciudades más enemigas de este gobierno no solo las guerras actuales, sino también venideras. ¿Y qué decir de sus costumbres las más afables, del amor a su madre, de la generosidad con sus hermanas, de la bondad para con los suyos, de su sentido de la justicia con todos? A todos os resulta conocidas. La tristeza ante su muerte nos ha demostrado hasta qué punto le fue querido a sus conciudadanos. Así pues, ¿en qué le podría haber ayudado disponer de unos pocos más años? La vejez, aunque no sea pesada, como recuerdo que Catón debatió con Escipión y conmigo el año antes de morir, no obstante, le priva de esa lozanía en la que todavía se encontraba Escipión. Por todos estos motivos, su vida evidentemente tuvo tanta grandeza que ya nada podía aumentar, ya fuera gracias a la fortuna, ya fuera por nueva reputación, más la rapidez de su muerte le privó de sentirla. Es difícil hablar de la naturaleza de su muerte, ya veis que sospecha la gente. Sin embargo, también puedo decir que para Publio Escipión, de entre los muchos días que a lo largo de su vida le habían parecido los más gloriosos y gozosos, aquel día fue el más brillante, cuando al acabar la sesión del Senado fue acompañado a su casa por la tarde por senadores, ciudadanos romanos, aliados y latinos, el día antes de abandonar la vida, de tal manera que partiendo de un punto tan alto de grandeza, parece que haya alcanzado a los dioses celestiales antes que marcharse a las sombras de los infiernos. ¿Sigo? Sigue otro poquito porque este es todo un único discurso dedicado a la figura de Escipión. Sí. Después ya no va a Ok, ser tan largo, pero este es un discurso un poco largo. ok, ok. Léete Y no estoy de hasta... acuerdo con aquellos que recientemente han empezado. Sí, lee todo hasta que termine de hablar Lelio, porque es todo un único discurso como de conmemoración de Ya, este personaje que acaba de fallecer. ok. Y no, y no estoy yo de acuerdo con aquellos que recientemente han empezado a plantear que el espíritu parece al mismo tiempo que el cuerpo y que Perece. todo resulta borrado por la muerte. Mayor peso tiene a mi juicio perdón, Ah, que estamos eh, desfasados. Tú leíste parece, pero ¿cómo? era perece. Sí. Ah, perdón. Mayor, mayor tiene, mayor peso tiene a mi juicio la autoridad de los antiguos, mejor dicho, de nuestros antepasados, los cuales dedicaron a los muertos unos ritos tan devotos que no los hubiera hecho si hubieran pensado que en nada les atañía, o la importancia de aquellos que existieron en Grecia, la cual entonces florecía, si bien ahora ha sido correctamente destrozada,
y pulieron esta tierra con sus directrices y consignas o las autoridades de aquel al cual el oráculo de Apolo designó como el más sabio, quien en vez de argumentar, como tenía por costumbre, las dos caras de un debate en este tema siempre mantuvo la misma opinión, a saber que el espíritu de los hombres era como divino y que éste, al abandonar el cuerpo, tenía la posibilidad de volver al cielo, mucho más rápida para todos aquellos cuyo comportamiento fuera el mejor y más justo. Esto mismo es lo que pensaba Escipión, el cual, como si intuyera su muerte, unos pocos días antes de su muerte, debatió sobre política durante 3 días. Cuando estábamos presentes Filo y Manilio y muchos otros, y tú también, Ezebola, venías conmigo. El final de este debate casi acabó siendo sobre la inmortalidad del espíritu, de la cual decía que él había oído hablar en un sueño a una aparición de Escipión el africano, el viejo. Si el viaje final de las almas es así, es decir, que el espíritu de los mejores fácilmente se marcha volando tras la muerte, como si abandonara la vigilancia y las cadenas del cuerpo. ¿A quién le podría haber resultado más fácil este camino que a Escipión? Por esto temo que entristecerse por su partida sea más propio de un envidioso que de un amigo. No obstante, si aquellas otras tesis son más acertadas, a saber que la muerte del cuerpo y del espíritu sucede a la vez y no permanece ninguna, ninguna ente capaz de sentir, en ese caso no hay nada bueno en la muerte, pero tampoco ciertamente hay nada malo. Si desaparece ese ente, sucede casi lo mismo que si no hubiera nacido aquel que, sin embargo, nació, para gozo nuestro y alegría de nuestra nación mientras perviva. Por esto, como ya he hecho, como ya he dicho, su vida ha tenido un final ciertamente inmejorable, aunque para mí no sea tan agradable, para quien habría sido más justo abandonar antes esta vida, igual que entré en ella antes que él. No obstante, disfruto del recuerdo de nuestra amistad hasta tal punto que parece que he tenido una vida feliz por habérmela pasado con Escipión, con el cual compartí las cuitas de la política y la vida personal, a cuyo lado serví en el ejército, con quien viví bajo un mismo techo y conecté en el mayor grado en deseos, gustos y opiniones, donde radica toda la fuerza de la amistad. Así las cosas, a mí no me deleita tanto esta reputación de sabio que Fanio hace nada apuntó, como el hecho de que tengo la esperanza de que el recuerdo de nuestra amistad será sempiterno. Y esta ilusión me complace especialmente porque en toda la historia apenas se mencionan 3 o 4 pares de amigos. Creo que puedo tener la esperanza de que en esa línea la amistad entre Cipión y Lelio será reconocida. Hasta ahí termina el discurso. Todo, todo Es cuanto un, has es un dicho. largo discurso, pero interesante. ¿Qué, qué les llamó la atención o qué tiene de interesante? ¿Qué está diciendo? El Bueno, tema de la amistad claro, el yerno le y pregunta si está triste por la muerte de lo este inmortal. amigo, ¿no? La muerte del africano, y él entonces, eso le da ocasión de empezar su discurso. ¿Qué elementos se podrían destacar? A mí, ya porque estoy muy pegada, pero el tema de la inmortalidad, como leerlo nuevamente, eh, como un tema súper presente, como en tratar de resolver la perspectiva de cómo leerlo, de si creerlo o no creerlo, eh, hablar como del nacimiento, la existencia, la muerte, como si el sufrimiento importa o no, el sufrimiento de los que quedan también creo que me parece como muy interesante que lo apunten, como esto
de, bueno, si hay alguien que está triste, es alguien más envidioso que un amigo, o como eso, como el análisis sobre la muerte en sí y la inmortalidad. Mm. Claro, o sea, primero hace todo el recuerdo de lo que él fue en la vida. Entonces no está triste en el fondo, no hay que estar tristes porque ha muerto, porque en la vida, en el fondo, tuvo todo lo que podía tener y sobre todo actuó de manera virtuosa, justa, ¿no? Claro, tuvo evidentemente una situación privilegiada, eh, pero actuó con justicia, con virtud. Todas sus costumbres fueron buenas, en guerra, pero también en paz, en la familia, con los amigos, con los senadores, etcétera. Todos lo querían. Claro, pero eso, como tú decías, no es suficiente porque, claro, también para que se complete, tiene que abrirse esta perspectiva que es como de la inmortalidad, ¿no? Y eso para él es muy importante, tanto así que recuerda que él mismo lo elige, o sea, el propio Cicerón lo elige como también protagonista de un punto importante de su escrito sobre la República. Porque Cicerón escribió también un De República, o sea, sobre el Estado, también imitando a Platón, ¿no? La República de Platón. Y en el último libro, solo que nosotros hemos perdido, no existe entero, se ha perdido entero el libro de Cicerón sobre la República, pero se conservan algunas partes. Y se conserva esta parte final a la que aquí hace alusión, que es como que al final de este tratado sobre el Estado, sobre la República, introduce una especie de viaje como ultraterreno, guiado precisamente por este personaje, o sea, por el africano, en el cual él menciona el abuelo, el africano mayor, que le muestra como las esferas de los cielos, donde están las almas como de los bienaventurados, y poniendo de relieve evidentemente la virtud de estos personajes, o sea, que han llegado al cielo porque han sido virtuosos y activos de nuevo, o sea, es fuerte la insistencia en la vida activa, la vida política, no son personajes como retirados de la vida, sino que son personajes que han actuado como en la vida pública, han tenido méritos para la República. Por eso, digamos, digamos, la reflexión filosófica sobre la República, sobre el Estado, tanto en Platón como aquí en Cicerón, tiene fuertemente esta perspectiva como de la inmortalidad, ¿no? De que esto está conectado con el destino del más allá. Y junto con eso, claro, se recalca el tema de que un ingrediente fundamental de todo esto es la propia amistad, ¿no? O sea, claro, eh, él ha tenido mucho éxito, ambos, yo como él, dice, hemos tenido éxito en la vida, hemos hecho cosas buenas, pero lo que nos ha dado felicidad, ha sido precisamente ser amigos. O sea, podríamos haber hecho cosas muy buenas, no sé, ganado batallas, etcétera, organizado bien el Estado, pero finalmente digamos, yo me considero feliz porque fui amigo de él. O sea,